Antonio Bertarini, que es jefe de cardiología del Hospital Central, y ya lo tenemos por aquí. Antonio, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas Hola, ¿qué tal? tardes, Buenas ¿qué ¿Cómo tardes. estás? tal? Gracias por sumarse aquí al interactivo para hablar un poco, ¿no? De este el doble riesgo o el arma de doble filo que es la emoción, la selección argentina, por ejemplo, lo que vimos anoche, un hat-trick, ¿no? De Messi, gritar goles, tanta emoción y a la vez el riesgo cardíaco que esto puede representar. Primeras impresiones al respecto como especialista, como cardiólogo. ¿Cómo andan? Bueno, mire, esto está estudiado ya hace un tiempo atrás, ya los ingleses lo habían estudiado y lo publicaron cuando Argentina eliminó a Inglaterra en Francia. Sí. Tuvieron un 25% más de eventos cardíacos en las guardias. Wow. Y los alemanes hicieron un muy buen, Mira, en el Mundial de 2006, hicieron un muy buen trabajo sí. porque compararon todos los eventos cardíacos que tenían en las guardias del Múnich, sobre todo en la región de Múnich, con la temporada común, digamos. Sí. Y vieron que aumentaba el riesgo cardiovascular tremendamente. Hubo un pico, incluso con Argentina, ahí también estábamos metidos, hubo un pico cuando jugó Argentina con Alemania, a Ajá. pesar que ganó Alemania, hubo un pico mayor de eventos cardíacos en las guardias. Y Ajá. todo esto todavía no se ha podido relacionar bien, pero indudablemente juega un rol la pasión, la pasión sobre todo, ese nivel pico de estrés que Ujú. tenemos, que aumenta el cortisol, la adrenalina. Y lo que Ajá. sí se vio que los que tienen mayor riesgo son los que ya tienen enfermedad previa. No Mm, están exentos los que no tienen enfermedad, pero tienen claro. mayor riesgo. Claro, hay como Eh, una mayor predisposición también, ¿no? hay Bueno, que tengan el mayor. antecedente o incluso quizás me imagino que de pronto tenían colesterol alto, que les salió en estudios, llevan, son fumadores o una mala alimentación, digo, hay también factores. Sí, sí, es muy claro el aumento de eventos cardiovasculares durante los partidos, incluso los síntomas empiezan antes, como somos los argentinos, las consultas, las guardias, todo después del partido. Pero se vio hasta 7 días después el aumento de los eventos. Los que tienen predisposición tienen mayor, por supuesto, riesgo, y los que están enfermos tienen aún mayor riesgo. Esto no se ha tratado de relacionar, se cree que es por el nivel de la pasión que se pone, adrenalina, cortisol, todas las hormonas que aumentan la agregación, la Ajá. ruptura de las placas de colesterol que ya tienen previa. Mm, No se sabe tampoco a ciencia cierta, porque también hay aumento mayor de ingesta de comida, de grasas, de alcohol. Los fumadores fuman más, entonces es toda una serie de eventos que se suman en esta cuestión. Pero sí es real que aumentan los eventos cardiovasculares durante el Mundial. Hemos visto, doctor, en películas, muchas veces graficado, porque es difícil encontrarse una situación así en real, pero puede pasar, de alguna noticia funesta, de alguien que me acuerdo en una de mafiosos, que lo van a detener a la persona y le da un infarto, de verdad, digo, en la película antes de que lo detengan. Entonces digo, ante malas noticias de que te enteres que alguien falleció, que alguna cuestión policial, de un accidente, de alguna persona suceden eventos cardíacos o cuestiones vinculadas con la salud, también es cierto que hay que pensar la contraria. Cuando hay o buenas noticias o hay mucha euforia, incluso cuando Argentina, por ejemplo, esté ganando o meta un gol, hay que hacer una revisión integral, creo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para todos los que ya tienen algún factor de riesgo, sobre todo. Sí, las malas noticias son indudables, incluso las malas acciones. Ustedes habrán Mm. visto las noticias muchas veces, sobre todo personas añosas o que tienen enfermedad cardiovascular, que los asaltan y mueren de un infarto, ¿no? Claro. Por el golpe. Ujú. Esto es así, pero bueno, el pico de estrés está determinado y se sabe que esto determina ruptura de, sobre todo abruptamente, arritmias o ruptura de una placa de colesterol en que tienen arterias coronarias y esto hace que Ujú. se obstruya la arteria Claro. y haga arritmia o la muerte súbita. Esto Sí. está determinado. Aún con Wow. alegrías, también la alegría, También. las grandes alegrías producen aumento, es distinto, pero produce aumento también de estrés y de estas sustancias que por ahí. El problema no es el gran pico en personas que están susceptibles. Claro. Ajá. O sea Ese que es en el, definitiva lo emocional podríamos englobarlo ya sea con el pico de estrés o incluso emociones lindas. Digo, lo emocional influye y mucho, en algunos puntos quizás más que otros factores. ¿Se podría decir eso? sí, sí, el estrés ya está considerado un factor de riesgo mayor
hace unos años, Ujú, como la contaminación ambiental, o sea. claro. Pero en el partido, sobre todo en fútbol se ve, sobre todo en fútbol, la pasión que la gente tiene, que esto es un estudio más aún psicológico, tanto individual como de masas, la pasión que se pone, ese contagio de esa pasión, produce picos muy, muy grandes de adrenalina, cortisol, como le digo yo, de aumento de la agregación plaquetaria, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, todos van digamos, incidiendo en una probable evento cardíaco. Ajá. Ujú, Escuchándolo también, doctor, me es inevitable pensar en que en las familias, porque el fútbol es una cuestión también de amigos, sí, pero también de familias, por supuesto. Por ahí alguna persona joven, digo, que come maní salado, papitas, se toma uno o dos tragos, una cuestión así con el partido, pero no es lo mismo para el padre de familia, a lo mejor que tiene una edad superior, que a lo mejor ya tiene síntomas previos, que también le siga el ritmo, lo voy a decir así humanamente, ¿no? Comiendo papitas saladas, que a lo mejor ya tiene una base de hipertensión y están comiendo una Sí. picada y también pica porque está ahí. Y no lo va a vivir de la misma forma. Entonces me parece que hay que trazar un poco una estrategia a nivel familiar de contener o de no exponerse de más si hay personas de riesgo en la sala, que pueden ser nuestros familiares justamente. Claro, se ha tratado de relacionar, como yo le decía antes, con el aumento del consumo de tabaco que los fumadores, de la ingesta Ajá, copiosa y aumento de grasas, de salados, o sea, de embutidos. ajá, Por eso las recomendaciones que se dan, si es posible, por supuesto no fumar siempre, el consumo muy moderado de alcohol y de ingestas de alimentos que sean más sanos, que se puede hacer, eso se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, que es mucho más fácil. Bueno, el asado, por lo que pueden hacerlo, es algo ineludible. claro. O bueno, ajá, los deliveries que están ahora, que ajá. son todas comidas de alto contenido graso, este es Sí. el problema. Pero Una, bueno, si sí, si pudiese moderar todo eso, también ayudaría. claro, bueno, Y un y poco la tranquilidad, y la tranquilidad. tomarlo ya, hacer digamos, un aviso es un partido de fútbol, que realmente es muy lindo y es hermoso ganarlo, y cada quien nos celebró anoche, el Ujú, argentino, pero que Ajá, es un partido que no cambia la vida del país ni de nosotros mismos, que ajá. tomarlo como una contienda deportiva, pero bueno, es muy difícil, la pasión va más allá de la razón a veces.